cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que no cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Hola amigos, muy buenos mediodías. Un nuevo programa de Algo ha cambiado la historia, en el último programa del año. Así que, ¿cómo estás, Jorgito? Bien, maravilloso, gracias a Fivertel por habernos dejado. Espera. Mira, una última noticia. Ah, no, aparte sí, la última noticia, renunció Sampaoli. Acaba de renunciar Sampaoli. Así que bueno, algunos festejan, otros lloran. Pero gracias a Fivertel, che, porque nos dejó sin nada. No tenemos televisión, no tenemos computadora, no tenemos nada. Una maravilla, como de costumbre, los amigos de Cablevisión. Yo te pregunto, ¿y el tema de Sampaoli por qué? Y no sé, dicen que se comenta que fue por las declaraciones que hizo. No, que estaba muy arrepentido, le dio vergüenza y presentó la renuncia. Y bueno, puede ser, a lo mejor alguien con vergüenza en este país tiene que quedar alguien. Un kirchnerista con vergüenza. Con vergüenza, sí, aparentemente. Bueno, yo me alegro puntualmente. No, totalmente, todos nos alegramos muchísimo. Estamos entristecidos porque este mundial que va a ser sin nosotros. Nos quedamos sin director técnico. Pero bueno, que lo vuelvan a llamar a Bausa. Ahí está. Bueno, Jorgito, empezando el programa desde ya hablando en los controles Santiaguito Peñalosa, como siempre. Controlando lo que puede. Hoy no le podemos pedir nada. Oye, Manuel, no pidan nada. No pidan nada, ¿viste? Y en la locución, don Jorge Oscar González y quien les habla, Guillermo Alberto López. Jorge, empezamos con esta triste noticia, pero bueno, quiero hacerte otra triste noticia. ¿Quién se tomó hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Y hoy el laxante se lo toma, en sí se lo van a tomar las falsas denuncias. Sí, las falsas denuncias, porque nosotros vivimos hablando de la grieta, pero en sí no, la grieta, la zanja o la trinchera, como lo quieran llamar, mediáticamente está bien, es una expresión que marca mucho y muy bien, pero al fin y al cabo esta realidad que tenemos no fue siempre así. Al fin y al cabo lo que nos está hablando de la grieta nos está diciendo que está destruido el tejido social. Y ese tejido social en algún momento estuvo saludable. Porque el tejido social no se rompe cuando está todo tranquilo. No, el tejido social se rompe cuando hay algo en el medio que lo divide. A veces están todos de un mismo lado. Yo puedo recordar perfectamente la década del 90 con Carlitos I de Anillaco, y en aquel momento recuerdo que la charla de café era que Carlitos había logrado algo que no había logrado nadie hasta ese momento, que era que no hubieran más discusiones políticas en la familia, que las familias podían sentarse a festejar y podían discutir de religión, de sexo, de fútbol o de cualquier cosa, pero no iban a discutir de política, porque estábamos todos del mismo lado, estábamos todos en contra. Él lo había logrado porque había cooptado. ¿Y por qué no había problema? Porque había comprado a los sindicatos, porque había comprado a la iglesia, porque había comprado a las ONG, había comprado absolutamente a todo. ¿Con qué él había comprado? Con toda la plata con las que había vendido las empresas públicas, Telecom y bueno, todas las empresas, Entel mejor dicho, Segva, todos los servicios los había vendido, más Elma, más Aerolíneas Argentinas, y con una parte de eso compraba, y con la otra, bueno, se la metió en el bolsillo y la repartía entre sus cómplices. Pero todos estábamos del mismo lado, no había grieta, la grieta no existía. Hasta que llegó el 2001 y la crisis, y se fue Carlitos, lógicamente, y vino de la Rúa, y ahí viene el 2001. Y en el 2001 llegamos a decir, bueno, que se vayan todos. Ahí tampoco había grieta. Era nosotros, el pueblo, todo el pueblo, contra la clase política. Todos de acuerdo. Pero eso dura poco, dura nada más que 3 o 4 años. Porque ya en el 2003 había habido problemas, y en el 2005 empiezan las primeras falsas denuncias.
La primera falsa denuncia la hace un mercenario del Frente para la Victoria. Una rata llamada Daniel Bravo, que lo único bueno que tuvo en su vida fue su padre, Alfredo Bravo, un dirigente socialista. Este Daniel Bravo, que tiene que haber sido un hijo que no sé, lo habrá hecho contra un ligustro una tarde de frío, denuncia a don Enrique Olivera, no sé si un intachable, pero por lo menos un tipo totalmente limpio, durante unas elecciones en la capital federal, y lo denuncia por tener 2 cuentas truchas en Suiza. Enrique Olivera, como debía ser, renunció, fue separado y no se pudo presentar a elecciones. Lógicamente, luego se constató que la denuncia era falsa, y 2 años más tarde, el impresentable de Daniel Bravo aceptó que había sido mercenario y que lo había denunciado porque le habían indicado. Pero ahí no termina, esa fue la primera. Después aparece Juan Carlos Bloomberg. Juan Carlos Bloomberg, el padre de Axel, un pseudo ingeniero, porque todos lo llamaban ingeniero, y hasta él también, y no era ingeniero. Llegó a juntar en una manifestación espontánea del pueblo argentino a más de 200.000 personas en la plaza de 2 congresos. Piensen que el otro día no había más de 20.000. Él juntó más de 200.000. Y a Néstor le daba muchísimo miedo el pueblo cuando se juntaba en forma espontánea. A eso le tenía pánico. Entonces había que encontrarle algo a Bloomberg. Y lo que le encontró fue eso, que Bloomberg no era ingeniero, lo cual hizo que le destrozara absolutamente la reputación. Justo el marido de una mujer que nunca pudo presentar un título de abogada como la gente, y que no esté lleno de raspaduras, faltas y enmiendas. Pero ahí no termina, porque después don Francisco de Narváez, en el 2009, es denunciado también por el Frente para la Victoria por haber tenido participación en la ruta de la efedrina. En ese momento Francisco de Narváez era diputado, y otra vez aparece la voz de Néstor Kirchner, donde en reportajes televisivos y radiales aparece aconsejándole al diputado de Narváez que renuncie a sus fueros, que no tenga miedo si es inocente, porque nada le va a pasar. A lo cual Francisco de Narváez, que se había negado en un principio, renuncia a sus fueros y se presenta a la justicia. Y se demuestra después que de Narváez no tenía absolutamente nada que ver y que la denuncia era una vez falsa. En el 2015 aparece la denuncia falsa también sobre Gustavo Arribas, el que era en ese momento el director de la AFI. Fue denunciado por coimas de Odebrecht cuando él no estaba en la función pública. Fue sobreseído definitivamente en el 2017. En el 2016, otra denuncia falsa, pero esta vez sobre Gómez Centurión, que en ese momento estaba en la aduana. Como lo denuncian por corrupción en un lugar que ya sabemos es total y absolutamente corrupto desde 1810 o antes, él renuncia demostrando el honor que tenía y fue repuesto en su cargo luego de que se comprobara su inocencia y la falsedad de la denuncia. El único caso que sigue todavía en pie y no tiene resolución es el de Fernando Niembro. En el medio fue denunciado falsamente, y todos lo sabemos, el fiscal José María Campagnoli. Y fue denunciado por exceso en su investigación sobre Lázaro Báez. Hoy ya sabemos quién es Lázaro Báez, y me parece que Campagnoli no se excedió de ninguna manera. Esa denuncia fue presentada por un inmundo que en ese momento era desconocido, pero que con eso este mercenario logró hacerse secretario de Porota.
el señor Eduardo Guado de Pedro. Pero esto siguió porque después no nos podemos olvidar que denunciaron falsamente a don Carlos Fait. Lo denunciaron por viejo, porque no entendía. Y con solo leer la carta donde los pone en su lugar, uno se da cuenta que estos tipos que veían la vejez de don Carlos Fait, pero nunca vieron la vejez de don Carlos Menem, que no puede articular prácticamente palabra, se tuvieron que callar la boca. Ninguno de ellos se presenta a declarar. Ninguno renuncia y se pone a derecho. La señora, por ejemplo, no escucha la voz de su marido desde el ARSAT diciéndole a ella lo mismo que le dijo en su momento a Francisco de Narváez. Pero mientras tanto, en España aparece un juez que pasa un semáforo en rojo y lo multan. Él no se había dado cuenta que había pasado un semáforo en rojo. Lo multan y cuando le llega la multa inmediatamente va y renuncia a la Suprema Corte en España. España no es un lugar donde generalmente el honor esté demasiado apreciado. Pero fíjense la diferencia que hay con nosotros. Los que mandaban en aquella época, nosotros denunciábamos y nos decían, vayan a la justicia, vayan a la justicia. Lo recordamos todos. Nosotros sabíamos que estábamos yendo, si íbamos a una justicia, estábamos yendo a una justicia comprada. Hoy los que van a la justicia son ellos, y van precisamente a ver a los jueces que ellos nombraron. Y sin embargo dicen que esos jueces no son válidos y que no estamos en Estado de Derecho. Pero en medio de todo esto y de todo este deshonor, aparece Sampaoli. Sampaoli es un kirchnerista confeso, lo cual a mí no me interesa. A mí no me gusta cómo funciona él como director técnico, porque no me gusta ningún chimpancé histérico en la línea de cal, llevando intranquilidad, nervios, histeria, ciclotimia a un equipo, sea de fútbol o sea de lo que sea. Me parece que lo que tiene que venir de afuera del campo es tranquilidad y convicción, y no semejante grado de histeria. Pero aparece este señor, hijo de un ex policía, diciéndole a otro colega de su papá, boludo, ¿cómo me haces caminar 2 cuadras? Vos que ganás 100 pesos por mes, Gil. Sinceramente no entiendo, es la primera vez en mi vida, que ya es bastante larga, en que veo que una persona agrede a otra por el dinero que gana. Nunca pensé que era un insulto ganar poco dinero o no ganar nada. ¿Será porque yo trabajo gratis? ¿Será porque hago lo que me gusta? Pero nunca se me ocurriría, y me parece que ningún ser humano normal puede valorar a otro por el dinero que gana. Porque si no, a lo mejor Sampaoli pensará que Cristóbal López es un prócer. Bueno, ya lo dijo él en su momento, que admira tanto a Néstor y a Cristina, que él, su vida, la ha guiado por la escala de valores de ellos dos. Tiene los valores demasiado trastocados. Este señor dijo también que nunca quiso trabajar en Inglaterra, ni lo aceptaría, porque tiene un serio problema con la guerra de Malvinas. Evidentemente, este señor, que aquí pidió disculpas de manera falsa, porque uno lee el comunicado y cuando lo escucha hablar a él se da cuenta que ese comunicado él no lo puede haber escrito nunca. Evidentemente se lo escribió un abogado. Yo he sacado, después de leer el comunicado, 2 conclusiones. La primera conclusión es que contrataría a los abogados de él, sin ninguna duda, pues son bastante buenos para dar una disculpa. Y lo que sí haría con él es echarlo a patadas en el culo como director técnico de la selección. Porque no me modifica nada las disculpas escritas por un abogado, porque son falsas. Y son tan falsas
que inmediatamente él viaja a Chile. Y en Chile, sobre ese hecho, dice que fue un hecho menor. No le da importancia, le resta totalmente importancia porque él es ídolo de los chilenos. Entonces parece que al haber cruzado la cordillera, cambian los valores del señor. No me extraña porque si los valores de él son los de Néstor y Cristina, ustedes saben que los valores se cambian. E inmediatamente, después de decir que fue un hecho menor, ¿qué termina diciendo? Que a él lo juzgan porque esta sociedad es envidiosa. Yo no lo envidio absolutamente para nada, señor. Absolutamente para nada. No lo envidio ni el flequillo, ni los ojos celestes, ni que sea tan alto y rubio. No le envidio ninguna de las neuronas, si es que tiene alguna. No le envidio la escala de valores. No le envidio absolutamente nada. Y lo que menos le envidio a usted es el dinero que gana. Usted gana $140.000 por mes. Y yo, sinceramente, con ese dinero no puedo comprar todo lo que he leído, los valores que me han dado mis padres, y todo este tipo de cosas que creo que hacen mucho más importante a una persona antes que el dinero. Y en el medio de todo eso, la ídola de este energúmeno volvió a aparecer en el Congreso. Cínica e hipócrita como de costumbre, y hablando únicamente de ella, pidiendo una moción de privilegio y hablando de los fueros y de todo ese tipo de cosas que ya el marido le había aconsejado hace muchos años atrás y le está aconsejando desde el ARSAT que debe renunciar. Es una pena que todo esto arme este tejido social que está fracturado, destruido en tan poco tiempo. En 17 años rompimos un tejido social de una manera que creo que a lo mejor nos van a hacer falta unos 50, 70, 80 y a lo mejor muchos más años en poder suturarlo, remendarlo, porque arreglarlo va a ser imposible. Nene, sacame de esta mierda, por favor, y no te olvides de tirar la cadena. Realmente falsas denuncias. Por Hay todos tantas. Tantas fueron. Yo recopilé esta pensando un poco. No tuve que entrar a Google, no entré en ningún lado. Totalmente. Me acordé de esto. Creo que si empezamos a googlear aparecen muchas más. Hay muchísimas. Pero bueno, también la columna tiene 15 minutos más o menos. No podía estar aburriéndolos con esto. Algún día los voy a aburrir. Algún día sí, los voy a amenazar con algo. Algún día voy a hablar de los muertos de Menem. Estaría bueno. Y ahí son mucho más de 100. Entonces, y los voy a dar cada uno, quién fue, cómo se llamaba y a qué se debía. Entonces, cuando hablemos de los muertos y desaparecidos de Menem, para los que dicen que el riojano que está sentado ahí no fue un delincuente y que nada más es un contrabandista, no, guarda que tendría que estar preso por muchas más cosas. Desde el hijo en adelante. Desde el hijo en adelante. Bueno, lamentablemente esta columna es muy cruel, es muy triste, pero es una realidad que no podemos hacerle vista gorda. Che, vamos a decirle a la gente que lo de San Paoli es joda por el Día de los Inocentes. Sí, bueno. Eso fue una jodita. Fue una jodita nada más. Feliz Día de los Inocentes a todos, 28 de diciembre. Tenemos una primicia. Tenemos. San Paoli sigue siendo el director técnico de la selección de fútbol. Y yo les digo sinceramente, si ustedes miran quiénes son los tipos que dirigen a la AFA, se van a dar cuenta que no sería nada extraño que le hagan un agasajo a San Paoli por cómo puso al uniformado en el verdadero lugar que tiene que tener. Justamente. O sea, hay que denigrarlo, hay que tirarle piedrazo en la cabeza y hay que decirle que encima hace todo eso y se deja apedrear y todo por 100 pesos. O sea que la AFA está totalmente de acuerdo con que San Paoli sea la bestia que es. Así que lamentablemente, feliz Día de los